Bueno, el Alto es una de las ciudades más altas del mundo. El Alto es producto de una serie de migraciones, campo, mineras, y el Alto se ha ido constituyendo también a partir de su herencia cultural aymara. Esa ciudad se ha ido constituyendo con una fuerte rebeldía y tiene esa característica de ser protagonista en momentos importantes de la vida política en Bolivia. Sí, La Paz y el Alto son dos ciudades distintas. De repente uno ve los noticieros y muy poca información uno recibe de lo que está ocurriendo en el Alto. Todo gira en torno a la paz y la paz y la paz. Chakuti purin jepa, chakuti akanki wipalampi, aistacita, saitacito, ukamawa, símbolo de la lucha histórica contra la república asesina, hila cuya quita revela tastasima yajiwa, itaya nayar nayarujiwa, itaya nayar. Mi nombre es Ever Miranda, soy un artista urbano de la ciudad del Alto, Bolivia. Llegó el gobierno de hip hop de transición con la pacificación, mejor dicho, de gasificación. Lo que me inspiro generalmente es de lo que a veces vivo yo o vivo en mi entorno social, ¿no? Por ejemplo, la última canción era Huipala, la escribimos justamente en las revueltas sociales de este año. Entonces, de ese momento escribimos rápidamente junto con otro hermano, ¿no? Entonces, de ahí nacen, de ahí es la fuente de creación de mis canciones. Yo canto en castellano o español y también incluyo el idioma de mi abuelito, de mi abuelita, que es el aymara, ¿no? Kaukis kaukipana, koyasuyun kiritanua, tayarusi osairi, kotarusa tipiritanua, pampas koyupana, koyus pampapana, koyasuyun kiritanua, urakaya puchiri, tayarusi osairi, hayaya marca. Cuando era muy joven veía raperos americanos en su idioma. El castellano pues no es el idioma originario de acá, ¿no? Entonces yo también puedo cantar en mi idioma al igual que otros raperos de otras regiones, de otras latitudes, de otros continentes. Sí, bueno, a mí siempre me gusta la cotidianidad. Más que todo hablo con las caseras, ¿no? Con la señora que vende comida o vende alguna cosa o incluso que vende un fresquito. Como todos conocen los GIFs, ¿no? Pues a mí me gusta atrapar, digamos, una señora alzando la bolsa, alguien subiendo al minibús, alguien comprando a alguien. Tal vez la gente, entre comillas, normal, ve acción simple, pero yo veo cultura, yo veo la cotidianidad que es para mí muy importante, ¿no? Y mejor si son temáticas culturales, una gente bailando, etcétera, ¿no? Pero siempre agarro, ¿no? Veo y ¡pah! La atrapo. Maru, Tawi, Jomantawi, un saludo grande, más que todo para todos los hermanos que están orgullosos de su identidad, de su idioma. Y eso, hermano, un abrazo grande. Yo soy Canor Kelif, soy artista urbana boliviana y me dedico a pintar en las calles. Yo creo que soy una persona transdisciplinaria, fusionando sabidurías, fusionando conocimientos, enterarme de las distintas realidades que existen en el mundo, en mi país. Pues soy mujer, soy feminista y también soy ambientalista. A pesar que no me gusta definirme, creo que es importante en el contexto, sobre todo boliviano, en el que estamos ahora, estas luchas, ¿no? Nombrarlas con una palabra
pues la lucha por los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales y también las luchas desde nosotras, desde las mujeres, desde las realidades, desde los pueblos indígenas. Chualluma se encuentra a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los miradores más espectaculares que tiene la ciudad. Chualluma es un barrio de gente migrante, aymara, quechua. Entonces es un espacio cultural y de tradición muy vivo. El macromural de Chualluma tiene 18.000 metros cuadrados pintados. Ha sido un trabajo de casi 5 meses. Bueno, el primer macromural de Bolivia, hecho por una mujer, denota haber trabajado con varias compañeras vecinas de Chualluma y enterarme sus realidades, tratar de plasmar sus tradiciones, sentirme parte de ellos. Ellos pueden ver su historia en el mismo lugar donde habitan. Creo que es lo más lindo, el poder llevar a las laderas cultura y arte y también que sea público, que la gente pueda empaparse de lo hermoso que es pues las tradiciones, las raíces que llevamos dentro. Soy Celá, soy productor de música, soy músico, soy observador y soy una persona que busca crear un criterio propio en relación al entorno, a la coyuntura. Pasamontañas es mi homenaje a la gente más frágil de esta sociedad, a la gente que es víctima del sistema, a la gente que está pagando por errores ajenos, pero sin embargo aún así es gente pujante, es gente trabajadora, parte muy importante de la sociedad hoy en día. Quiero hablar de lo que siento, quiero hablar de lo que veo, quiero hablar de lo que no está bien, o por lo menos yo creo que no es correcto. Yo creo que detrás de todo eso, de la contienda, de la lucha, existe esperanza en el mensaje, existe la oportunidad de tener una sociedad más equitativa, de tener personas más tolerantes. El teleférico viene a ser, por lo menos para mí, un lugar bastante interesante para sacar material, para observar y a partir de ahí generar una opinión crítica. De repente el contraste entre ciudad, entre pueblo, no sé, de paisajes que son impresionantes, me parece. La desigualdad en muchos casos. Para ver el antagonismo, para ver la dicotomía de esta sociedad que está muy marcada por las diferencias sociales, no sé, las diferencias políticas. Yo soy Yola Mamani Mamali, soy una mujer emigrante del campo a la ciudad. Emigré a los 9 años. Quiero salir de esto
a lo que la sociedad nos ha metido a las cholas. Chola igual vendedora, chola igual sirvienta, chola igual amante, chola igual no sé a qué cosas más. Yo quiero salir. Hola, soy la Chola Bocona. ¿Por qué eres una bocona? ¿Por qué eres una Emilia Bocona? ¿Por qué no te callas? Sí, soy Chola Bocona. Sí, soy Chola Bocona. ¿Por qué no hacer YouTube para decir lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que estoy pensando en cuanto a la economía, en cuanto a la política, en cuanto a la cultura? Ser chola para mí es una forma de vida, es rebeldía y sobre todo es pensamiento. Esta crisis política es mucho más que eso, ¿no? Uno de los matices de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esta deshumanización de las personas, ¿no? Porque son las nuevas tecnologías que están libres. Y también decir lo que está sintiendo en una sociedad como es Bolivia, tan clasista, tan racista. Para eso he tomado este espacio, para decir lo que siento y lo que pienso desde este mi ser chola. Mujeres Creando es un espejo donde las mujeres bolivianas puedan mirarse reflejadas en su rebeldía, en sus rabias. Mujeres Creando es un espacio de construcción de teoría y de política para el feminismo boliviano y para el feminismo latinoamericano. Mujeres Creando es una fábrica de producción de justicia, es un convento, es un refugio, es una verdad, es un mito y es una mentira al mismo tiempo. Mujeres Creando para mí es un espacio de libertad. Estás libre de hacer radio, de ser crítica, donde está permitido la rebeldía. Eso es para mí Mujeres Creando. Mujer vendedora de abarrotes en la zona de Sencata cuenta que su tienda fue baleada. Desde mi lugar como trabajadora del hogar, denunciando todas las formas de explotación laboral, todas las formas de racismo, de clasismo en este espacio radial, hablar desde nosotras, de las trabajadoras del hogar, de cara a la sociedad, pero también de cara al Estado, al gobierno. Y así descubrí mi vocación por la radio. Lo hago porque tengo la necesidad de decir mucho a esta sociedad injusta con quienes somos inmigrantes, para hablar por mí misma, sin intermediarios ni intermediarias. Cuando me estreso, escapo a mi comunidad. Mi comunidad es un espacio que me sana, que me llena de energías, no sé, pues que me da otros aires para respirar un poco más, para correr y pensar y reflexionar mucho. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación. Estamos renunciando, estoy renunciando. Asumo de inmediato la presidencia del Estado. ¿Les importa lo que pasa en Bolivia más de 5 minutos? ¿O el último mes? Se quemó la huipala, pues ya la gente explotó. ¡Ahora sí! ¡Guerra civil! ¡Ahora sí! Hubieron saqueos, hubieron muertes, lo cual es muy triste. Hubieron confrontación entre bolivianos. Puros machos se están peleando por el poder sin tomarnos en cuenta a las mujeres. ¿Les importa lo que pasa en Bolivia los últimos 200, 500, 400 años? ¡Oh! ¡Para el alto! ¡Para el alto, carajo! Noviembre de este año en el Alto ha sido un mes doloroso. Un mes donde se ha vivido una fuerte represión policial y militar por parte del gobierno transitorio de Yanine Áñez, donde el pueblo alteño, una vez más contestatario ante esa injusticia política,
ha expresado su descontento. Sí, nos hemos organizado a los vecinos. En las esquinas ya hemos empezado a quemar en la noche, ¿no? Entonces simplemente estar en alerta, ¿no? Porque a la policía y a los militares yo no los veo como alguien que nos cuida, alguien que nos está protegiendo. Estaban en su derecho de manifestación política y se les ha reprimido con bala, con balines, con gas. Mira, uno ya la han matado, ya han muerto. Esto te llaman democracia. Así matándole como cualquier cosa. Y producto de eso hay 9 muertos en la ciudad del Alto. La violencia genera más violencia nada más y la gente está contenida, esa rabia, ¿no? Que yo pienso que otra vez va a explotar de nuevo. Lo que ha hecho ha sido legalizar el golpe de Estado y ha pactado por sobre nuestros muertos. Compañeras y compañeros, Sencata no está sola. Hace una semana hemos asistido a la kermés en Sencata, que era una actividad cultural autoconvocada de varios colectivos en apoyo a las víctimas en Sencata por las recientes tensiones y represiones que se han dado. El mural que hemos plasmado en Sencata denota una responsabilidad mucho más grande para todos los bolivianos, pues como dice la frase, nuestra lucha es sin balas. Un llamado a realmente reflexionar sobre cómo construimos nuestros términos de pacificación o de paz o de unión. No podemos traer paz bajo el ala militar. En los momentos de crisis es donde las voces de diferentes artistas cobran relevancia, cobran fuerza. La catarsis, ¿no? La liberación emocional a través del arte. Transgrediendo a través de plasmar temores, de hablar de vulnerabilidades y hablar de horizontes también. Esperemos que pase algo que nos haga despertar como sociedad. Valoremos nuestras raíces, más allá de las diferencias políticas, más allá de las diferencias raciales o de las diferencias económicas. Es sacar a la ciudad del Alto de estos estigmas, estos prejuicios, este racismo, es algo para cuestionarnos nosotros mismos. Quisiera ver a la gente feliz, ¿no? Con trabajo, con algo estable y que no estemos destruyendo nuestro medio ambiente, que falta mucho superar eso, ¿no? Yo creo que después de estas cenizas van a brotar con más fuerza, voces de claridad y nos reconozcamos entre diferentes y entre todos los hermanos que habitan esta tierra. Y la revuelta y rebelión que la protagonizamos nosotras ahora, pero no como una oportunidad, sino como una constancia en nuestra lucha. Estemos en una sociedad donde todas y todos nos podamos ver de cara a cara, a los ojos, sin odio, sin rencor. No te rías de un colla que busque el silencio. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. Él vino del cerro, donde hay mucho frío, donde el viento helado rajeteó sus manos y partió sus calles.